¿Están todos enojados? Pero bueno, con enojarnos no ganamos nada, ¿eh? Perdemos, pero bueno, ya está. Bueno, vamos a hablar un ratito de metodología de la investigación, que es lo que nos aboca a nosotros hoy. Hace 2 semanas que no tenemos metodología de la investigación. Ignacio recién me decía, ¿sabe qué? Yo no entiendo nada de su materia, pero nada, nada. Bueno, desde sus orígenes yo les había dicho que metodología de la investigación es una materia que tiene mucha terminología técnica, mucha terminología muy precisa. Y la metodología generalmente se basa en hablar sobre cómo se hace la ciencia, cómo se genera el conocimiento científico, cómo se produce ese conocimiento. Claro. Bueno, sí, es una sí, no es, no. Sí, Gonzalo, Valeria, perdón. Así es. Le estaba diciendo que la metodología de la investigación tiene que ver con los procedimientos que se utilizan a la hora de hacer ciencia. Lo que estábamos viendo hasta ahora acá era cómo trabaja un investigador, una persona que va a hacer una investigación, todos los aspectos que tiene que considerar a la hora de poder construir una teoría, construir conocimiento científico sobre algo, ¿sí? Es decir, todos los requisitos que se requiere para poder llevar adelante un trabajo de investigación. Y esos trabajos de investigación tienen que hacerse, ¿no es cierto?, partiendo siempre de una problemática. Partiendo siempre de una problemática. Donde hay un problema, hay un elemento para ser indagado, para ser investigado. Ese tema, ese problema, ¿sí?, que a todos nos interesa el saber por qué, ¿sí?, se puede plantear desde 2 maneras, y esas maneras son lo que conocemos con el nombre de enfoque. De un enfoque cuantitativo y de un enfoque cualitativo. Si yo quiero plantear ese problema desde un enfoque cuantitativo, lo que a mí me va a interesar es algo relacionado con lo numérico, con lo cuántico, con la cantidad. Si yo, por ejemplo, acá digo, ¿cuáles son las causas que producen que los alumnos de psicopedagogía no estén conectados? ¿Sí? Podríamos poner todas las causas y después contar. 1, 2, 3, 4, 5, 7 causas hacen que los alumnos no estén conectados. Porque no lo entienden a los profesores, porque están trabajando, porque no tienen conectividad, porque estamos dando las excusas. Esas son las causas. Si yo quiero hacer un trabajo cuantitativo, después cuento cuántas son las causas. 4, 5, 6. Cuando yo me posiciono desde un enfoque cualitativo, cuando yo hablo de cualitativo, estoy queriendo hablar de una cualidad. Es decir, ¿qué es una cualidad? Una característica, un atributo. Color de ojos, color de pelo, no sé, en este momento, vestimenta, color de zapato, no sé, bueno. Cualidades de una persona. Blanco, negro. Entonces, en función a los enfoques, yo voy a llevar adelante mi investigación. Por supuesto que cada enfoque tiene sus características. En el enfoque cuantitativo, como yo tengo que expresarlo en términos numéricos, me tengo que valer de la estadística, tengo
que ser preciso, tengo que ser justo, coherente con lo que estoy planteando, porque a eso yo después lo tengo que medir en la realidad. En cambio, cuando yo me posiciono desde un enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo es mucho más flexible. Me permite empezar, ir para adelante, si está mal, volver para atrás, volver a empezar, cosa que no me permitía el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque es más preciso el enfoque cuantitativo. Eso era medianamente lo que habíamos venido hablando en las clases estas que han pasado, ¿no es cierto? Y que bueno, yo les había dejado el material, un material yo creo, está bien, para la persona que está acostumbrada a leer este tipo de material le puede llegar a resultar sencillo, pero a lo mejor a ustedes que no están acostumbrados a leer este tipo de materiales, puede llegar a ser complejo. Entonces, fui tratando de ir lo más lento posible para que ustedes se vayan soltando y vayan interpretando lo que yo les voy pidiendo. Ajá. Vos, por lo que me dice acá la compañera, el horario de WhatsApp tiene que ver, digamos, a la hora que se mandan los mensajes. Es decir, perdón que salga porque la compañera me está diciendo algo ahí en el chat. Que se respete, digamos, si es a las de 19 a 23, que los mensajes se manden de 19 a 23 solamente. Por lo que entiendo. Bueno, hablaremos con los docentes. Hablaremos con los docentes para que tengan en cuenta esa cuestión. Les decía que de acuerdo a cómo yo me posicione, el enfoque que yo le quiera dar al problema, lo voy a hacer desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Y habíamos dado ejemplos de eso también. Yo creo que también en un foro les pedí que escriban un tema cualquiera que a ustedes les interese investigar, indagar. Cualquier tema, cualquiera. Hay muchísimos temas, sobre todo en el ámbito de la psicopedagogía, que ustedes pueden, digamos, transformarlo en un problema para investigar. Hasta ahí creo que hemos llegado. Fueron pocos los que hicieron el foro. Sería importante también que ustedes me expliquen por qué no lo pudieron hacer o qué les cuesta para hacer o qué no entienden acerca de lo que es un problema. Sería bueno que ustedes me pregunten para yo poder sacarle esas dudas, digamos. Vimos también que luego de elegir un problema de investigación, de plantear un problema de investigación, ese problema tenía que tener determinadas características. Una de esas características era que tenía que ser relevante. Es decir, ¿para qué voy a investigar algo que a la sociedad no le va a servir? O que la sociedad ya lo tiene investigado. Entonces, la relevancia tiene que ver con el aporte que esa investigación que yo estoy por hacer tiene en relación a la sociedad. ¿Para qué voy a investigar sobre el efecto que causa la desnutrición en los niños a la hora de aprender si ya hay muchísimos trabajos sobre eso? Sobre el efecto de la desnutrición en el aprendizaje de los estudiantes, de los niños. Hay muchos trabajos sobre eso. Entonces, tengo que siempre tratar de buscar un problema que sea novedoso, que sea actual, que nos mueva ahora. Acá con el tema de la pandemia tenemos un montón para poder formular problemas. Y obviamente ahí va a estar la relevancia. ¿Por qué? Porque va a aportar un conocimiento nuevo,
porque vamos a descubrir algo que no se conoce, porque además, si lo que descubrimos ya hay una teoría que habla sobre eso, va a aportar a esa teoría, que a lo mejor la hicieron otros, teoría que explica un fenómeno, un hecho determinado. Es decir, ahí está la relevancia del problema. Tiene que tener obviamente un valor teórico, como les decía, porque en ese valor teórico es el aporte que ustedes pueden hacer desde su lugar, como yo les decía recién, a una teoría que fue construida anteriormente y que explica el fenómeno que ustedes estudiaron. Eso era básicamente con el planteo del problema. Y en ese planteo del problema también tenía que estar la justificación. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Cuál es mi objetivo? Obviamente la justificación va a estar relacionada con los objetivos que me proponga. Y otra característica que hemos visto también era la viabilidad. El proyecto que yo quiero llevar adelante, el trabajo de investigación que yo quiero llevar adelante, tiene que ser viable. ¿Qué significa viable? Que tengo que tener los recursos para poder llevar adelante. Si yo tengo una idea que a lo mejor es innovadora, que es nueva, que va a tener todas las características que yo le nombré, va a ser relevante, va a tener todas esas bondades, pero después miro, tengo que invertir mucho dinero porque tengo que viajar, tengo que comprar recursos, tengo que invertir en personas que me ayuden a hacer el análisis estadístico. Entonces, cuando veo que mi proyecto, si bien es lindo, es ambicioso, pero a lo mejor es muy caro, entonces la viabilidad entra a ponerse en juicio. ¿Por qué ponerse en juicio? Porque tenemos que evaluar si es conveniente o no hacer el trabajo. Si con los recursos que tengo, yo me voy a poder trasladar, me voy a poder mover para recabar datos. Resulta que Milce quiere hacer un trabajo, ¿pero dónde? No sé, en el Sausalito. Bueno, se tendrá que ir al Sausalito. No sé si no tiene auto, va a tener que ir en colectivo, esperar que el colectivo salga de esas peñas, que sale a las 2 de la tarde en pleno diciembre, sin aire acondicionado, por supuesto, y donde van 60, 70 todo parado, hasta el Sausalito, viajando en esas condiciones. Bueno, evaluamos todas esas cuestiones para darle la viabilidad al proyecto. ¿Es viable o no? Vamos a suponer que Miguel se dice, sí, voy a soportar todo eso porque la verdad me interesa el tema y quiero llevarlo adelante. Perfecto. Entonces la viabilidad también va a estar condicionada siempre por las características del investigador. ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Hasta dónde puede? ¿Hasta dónde no puede? ¿Está dispuesta Emilce a ir a vivir 6 meses en el Impenetrable, en el Sausalito, para llevar adelante la investigación? ¿O no? Sí, lo voy a hacer, profe. Lo voy a hacer porque me gusta, aunque no haya agua, aunque haya mucha tierra. Yo quiero ir a ver cómo aprenden los wichí, cómo aprenden, no sé, la lengua materna. Que toqué un tema ahí que bien se quedó. La lengua materna no es mamá, papá, no. La lengua materna es otra cosa. Es el vínculo que establece la madre con el niño desde el nacimiento. ¿Y cómo se da ese vínculo en los wichí? ¿Será que se da igual que en nosotros? Bueno, esa es la lengua materna. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Hasta ahí creo que habíamos visto y habíamos llegado con el tema de metodología de investigación. Yo le dejé el material ahora de cómo se construye un marco teórico y las características que ustedes tienen que tener en cuenta para construirlo. Y bueno, después ahí vino el feriado, vino no sé qué más, y después de 15 días nos volvemos a encontrar. ¿Alguien de ustedes pudo leer acerca del marco teórico? ¿Qué es el marco teórico? ¿Cómo se construye? ¿Para qué se construye? ¿Qué características tengo que tener en cuenta? También ahí el texto le nombra los tipos de investigación que se llevan a cabo, cómo se investiga. También les nombra
lo que son, lo que es, lo mejor dicho, lo que son las hipótesis y lo que son las variables, el tipo de variables. Siempre enfocando todo esto, todo este material, a un planteamiento del problema desde un enfoque cuantitativo. Porque si hablamos de variable, si hablamos de hipótesis, siempre estamos hablando desde el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo no tiene variables en cuenta y no formula hipótesis. Bueno, vamos a suponer, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a suponer que queremos estudiar qué efectos produjo la pandemia en personas de entre 30 y 40 años de la ciudad de Resistencia, en el barrio Carpincho Macho, Chaco, Argentina, en el 2021. Fíjense ahí todos los datos que entraron. ¿Qué vamos a investigar? Les pregunto. A personas de cierta edad. Muy bien. De 30 y 40 años. ¿Todas las personas? Sí, sería, en caso de, yo entiendo que sería todas las personas masculinas, femeninas o femenina, masculina, en Claro. esa edad, en todos los ámbitos. Exactamente, muy bien. Ya establecimos cuál va a ser nuestra muestra. ¿Sí? Personas de entre 30 y 40 años. Muy bien. Como no estipulamos sexo, se entiende entonces muy bien, Ignacio, las dos, mujeres y varones. Vamos a investigar el efecto de la pandemia en esa gente. ¿En dónde? En la ciudad de Resistencia. Dentro de Resistencia, en el barrio Carpincho Macho. Durante el 2021. Lo que yo hice ahí, delimité en tiempo y en espacio el problema de investigación. Entonces, cuando yo lea esa investigación, yo voy a saber que van a investigar los efectos de la pandemia en gente de 30 y 40 años que habita el barrio Carpincho Macho de la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, en el 2021. Muy bien. Eso es la pregunta del problema. Muy bien. Una vez que ya tengo hecha la formulada la pregunta, por supuesto justificada, voy a dar una hipótesis. ¿Qué sería una hipótesis? Una respuesta a esa pregunta. Y mi respuesta, mi posible respuesta, ¿por qué digo mi posible? Porque yo después, a esa posible respuesta, que es la hipótesis, yo voy a ver si en la realidad se da o no se da. Ahí voy a ir al campo, ahí voy a ir al barrio Carpincho Macho a recolectar datos para ver si la hipótesis mía se cumple o no se cumple. La hipótesis es, repito, la respuesta a la pregunta. Y yo voy a decir lo siguiente. Los efectos que produjo la pandemia en la gente de entre 30 y 40 años en el barrio Carpincho Macho de la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, en el año 2021, fueron alto número de desempleo,
angustia y depresión. Entonces, fíjenselo, ahí lo que aparece. Desempleo, angustia y depresión. Que en definitiva van a ser las variables que yo voy a ir a tratar de determinar cuando vaya al barrio Carpincho Macho a entrevistarme con la gente de entre 30 y 40 años. Hecha la pregunta, hecha la hipótesis, la posible respuesta, porque a lo mejor, ¿por qué digo posible? Porque a lo mejor no es el desempleo, o a lo mejor no se produjo la depresión, o a lo mejor no hay, ¿cómo le dije el otro? No me acuerdo. Personas de esa edad. Claro, y a lo mejor en las personas de esa edad, ¿cómo Milagros? Angustia había dicho. Angustia, depresión, y a lo mejor lo que se generó no fue ni angustia ni depresión, y fue otra cosa. Por eso la hipótesis es un supuesto. Yo parto de ese supuesto, un supuesto, que es subjetivo. ¿Qué es lo que digo yo de tanto haber leído y escuchado acerca de la pandemia? ¿Sería una reflexión o no todavía? No, la reflexión va a venir después. La reflexión va a venir cuando yo ya tenga los datos. ¿Está bien? Está muy bien lo que dice Milagros. Acá solamente me valgo por. La pregunta que me hice, una respuesta que doy. ¿De dónde yo saco esa respuesta? De haber revisado los antecedentes, de haber revisado y leído acerca de lo que se dice de la pandemia. ¿Por qué puse el barrio Carpincho Macho? Porque se me ocurrió, podía haber dicho el Huiralde, o podía haber dicho, no sé, allá Villa San Martín, no sé. Dije por decir, no era por nada, solamente para ver qué pasaba en ese barrio. Entonces, ya hice una hipótesis, una posible respuesta. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Primero, armar un marco teórico. Una vez que hice la pregunta, la hipótesis, armo mi marco teórico. ¿Qué le da el marco teórico a la investigación? Le da el sustento desde la teoría. Entonces, si yo voy a investigar los efectos de la pandemia, en el marco teórico yo voy a tener que definir a qué nos referimos con efecto de la pandemia. ¿Quién dice y quién habla acerca de la pandemia? Voy a tener que definir qué se entiende por angustia. Voy a tener que definir qué se entiende por depresión. Voy a tener que definir qué se entiende por desempleo o alto nivel de desempleo. Ahí están esos conceptos que yo los voy a tener que escribir, redactar. Obviamente, ¿de dónde saco? Bueno, desde la bibliografía, buscando autores, leyendo cualquier material que hable sobre la pandemia, sobre el desempleo, sobre lo que es la angustia, la depresión. Busco material bibliográfico, por eso mismo es importantísima la revisión bibliográfica. Busco autores, googleo, a ver qué saben de la angustia, qué saben de qué se dice, qué es la angustia o qué es la depresión, para poder armar ese marco teórico. El marco teórico me da sustento. Como dice, marco, me la pone adentro de un marco teórico, de teoría, a la investigación, a la pregunta y a la hipótesis que yo me hice. Obviamente, ¿lleva tiempo? Claro que lleva tiempo. ¿Hay que pensar? Y sí, claro que hay que pensar. No es fácil. No es fácil hacer ciencia, colegas. A ver, otra cosa. Yo no les voy a enseñar a que ustedes me hagan una tesis acá yo solamente les estoy mostrando los procedimientos que hace un investigador a la hora de generar conocimiento científico. Yo no les voy a pedir que ustedes me hagan una tesis, olvídense de eso, no. Solamente yo les estoy explicando la teoría de lo que es la metodología de la investigación. ¿Se entiende?
Porque por ahí ustedes se van a agarrar la cabeza y van a decir, ¿y todo esto yo tenía que hacer en qué tiempo, en qué momento, cuándo? Bueno, yo lo que voy a hacer como trabajo, yo les voy a pedir que ustedes vayan con el problema que ustedes eligieron, redactando el problema. Cómo surge, por qué surge, dónde surge, quiénes son los que intervienen en el problema. Después, hacerse una pregunta acerca de ese problema. ¿Por qué se produce tal cosa? Después, hacer una hipótesis, es decir, ustedes mismos formular una respuesta a la pregunta que se hicieron, ¿verdad? Para dar respuesta, ¿no es cierto?, a la problemática. Yo les voy a pedir que hagan eso en un trabajito y yo le voy a ir devolviendo, yo voy a ir haciendo con ustedes, yo le voy a ir haciendo las devoluciones para que ustedes vayan realizando. Por ahí a lo mejor van a tener que rehacer, rehacen y me mandan otra vez. El trabajo no lleva nota, el trabajo va a llevar nota recién al final, es decir, el año que viene, cuando yo tenga que cerrar todo. Esto es un proceso en donde vamos y venimos, ¿sí? Y mi idea, la que yo me propuse es que ustedes con esta materia, al finalizar la materia, ustedes puedan plantear un proyectito de investigación, lo que se conoce con el nombre de anteproyecto. Corto, sintético, seguramente le van a faltar cosas, no importa. La idea es que ustedes tengan incorporada la metodología de la investigación para que cuando ustedes después se decidan, voy a hacer la licenciatura, porque me gusta hacer clínica, fíjense en el caso de Milagros, todos pueden hacer, ¿no? Pero Milagros, que recién está comenzando sus estudios, diga, bueno, no, yo después de acá quiero hacer consultorio. Bueno, va a tener que hacer una tesis. Lo que yo le estoy enseñando acá, lo van a tener que ver después nuevamente en la universidad. Y lo van a tener que hacer ahí sí o sí, como debe ser, digamos. Yo acá, en esta materia, solamente les muestro los pasos, medianamente armamos algo para que ustedes ya tengan un conocimiento previo acerca de cómo se hace una investigación científica, un anteproyecto, por si alguno de ustedes, yo creo que acá hay gente que lo puede hacer, obviamente, quiere el día de mañana llegar a ser clínica, es decir, tener su propio consultorio. ¿Me explico? Eso que les quede claro desde el vamos, porque esa siempre fue mi idea, de que ustedes puedan solamente ahora conocer la teoría para que después, cuando ustedes en algún momento digan, quiero hacer esto, bueno, ya tengan un conocimiento previo. Repito entonces, el marco teórico, como dice la palabra marco, imagínense un marco de una foto. El marco sostiene la foto. Bueno, acá, el marco, ¿sí?, es el que le va a dar sustento a la investigación. En ese marco teórico deben aparecer los conceptos que yo me planteé en la pregunta y en la hipótesis. Efecto de la pandemia, angustia, depresión, alto nivel de desempleo, definidos ahí. ¿De dónde saco eso? De diferentes autores que ustedes pueden googlear, buscar una definición de alguna bibliografía que ustedes lean, para conocer qué se sabe, qué se dijo, qué hay acerca de los efectos de la pandemia, qué hay de la angustia, qué hay de la depresión. Esos son términos que ustedes, yo estoy dando un ejemplo, ustedes pueden poner el ejemplo que quieran y se les ocurra. A ver, yendo por ejemplo a Ignacio, que él muchos años fue catequista y creo que y sigue siendo catequista, ahora es Emilce catequista. Vamos a suponer que yo le digo a Ignacio, hacemos una investigación de
de por qué no sé, los adolescentes cada vez se confirman menos. Entonces Ignacio me va a poder decir, y ¿sabe por qué se confirman menos? Por tal y tal y tal cosa. Lo que él me está diciendo es una hipótesis. Yo le estoy diciendo que lo que él sabe y que él piensa, que lo armemos desde un plano de investigación. Armemos un marco teórico, armemos objetivos, armemos una pregunta y armemos una hipótesis. ¿Cuáles son las causas que provocan que cada vez menos adolescentes se puedan confirmar en la Iglesia Católica? Él me podrá decir, para mí por tal cosa, porque yo estoy convencido. Bueno, eso de que vos estás convencido, ponelo, respondé. Y yo estoy convencido que esto. Es decir, él está respondiendo a la propia pregunta. Muy bien. Ahora vamos a ir al terreno para ver si lo que dice Ignacio es verdad o no es verdad. De por qué cuáles son las causas que hacen que los adolescentes se confirmen cada vez menos. Falta de creencia en los padres, falta de acompañamiento, miles de causas pueden existir. Así vamos a trabajar en metodología de la investigación. Entonces él me va a mandar su trabajo, yo le voy a mirar a Ignacio, tenemos que corregir esto y esto. Y no le voy a poner nota. No voy a poner calificaciones, gente. La calificación va a ser aprobado o desaprobado. La nota final va a estar al final de la materia, ya el año que viene, cuando yo cierre. Porque esto es un proceso. Y más si estamos hablando de metodología de la investigación, que no es algo que sea de hoy y mañana ya tengo el resultado. No, es un camino que vamos haciendo. Entonces, en ese camino vamos a ir construyendo un problema, una hipótesis, una respuesta, un marco teórico, ¿no es cierto? Y para armar ese marco teórico tengo que conocer qué se dijo antes, quiénes los dijeron, conocer los antecedentes de esa cuestión que yo estoy queriendo investigar. Por eso es importantísimo que el investigador siempre esté continuamente leyendo, ¿no es cierto?, sobre todo las investigaciones que se van sacando en relación a un tema de su interés. A lo mejor Milagro me dice, no, me gusta otra cosa. Milagro, a ver, ¿está Milagro o no? Sí, estoy. A ver, Milagro, ¿qué tema te gustaría? Yo había participado ahí en el foro y había puesto la actividad física durante pandemia. Ajá, muy bien. Bueno, la actividad física en la pandemia. Bueno, vamos. Esa idea que tiene ella, ese tema que le interesa indagar, lo tenemos que transformar en problema. ¿Cómo la pandemia redujo la actividad física en las personas, aumentando el sedentarismo y la obesidad? ¿Por qué la pandemia causó o el aislamiento durante la pandemia causó la falta de actividad física, ocasionando sedentarismo y obesidad? Acá estamos diciendo que por culpa de la pandemia, ¿sí?, hay más obesidad y hay más sedentarismo. Esa fue una de las causas. Entonces Milagro va a decir, ¿qué respuesta le podemos dar a eso? Al estar restringida por la pandemia la actividad física, se observó
en personas jóvenes de entre 15 y 20 años, excesivo sedentarismo y aumento de la obesidad. Ahí está la hipótesis de Milagros. Entonces, ¿qué voy a investigar eso? ¿Qué se sabe de la pandemia? ¿Qué es la adolescencia? Porque ella dijo entre 15 y 20. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es el sedentarismo? Esos datos van a tener que aparecer en el marco teórico. Le van a dar el sustento a la organización de la información. Una vez que yo tengo eso, planteado el problema, hecha la pregunta, hecha la hipótesis, obviamente los objetivos también que me propongo, y hecho el marco teórico, estamos en condiciones entonces de ir al terreno, de ir al campo, a recolectar la información. En el primer ejemplo que di, tenemos que ir al carpincho macho, a hablar con la gente de entre 30 y 40 años. En el ejemplo de Milagros, tenemos que ir, no especifique dónde, vamos a poner que sea Resistencia, en el barrio, no sé, Centenario, Villa Centenario, qué sé yo. Tenemos que ir al barrio Villa Centenario a hablar con los jóvenes de entre 15 y 20 años. Es decir que todo lo anterior que yo estuve hablando, planteamiento, justificación, objetivos, marco teórico, pregunta, hipótesis, todo eso se hace antes de ir al terreno, de ir al territorio, de ir al campo a recolectar la información. Entonces, por cualquier investigación que yo quiera hacer, ante cualquier problema que exista, yo tengo que empezar siempre por ahí, por el problema, por la justificación, por la pregunta, una o dos preguntas, eso es indistinto, por una posible hipótesis como respuesta supuesta a esas preguntas que yo mismo formulé, y un marco teórico que tiene que tener los conceptos que me figuran en la pregunta y en la hipótesis. ¿Cómo llego yo, investigador, a hacerme preguntas y a formular hipótesis? Es a partir de leer los antecedentes. ¿Qué se sabe acerca de la pandemia? ¿Qué se sabe acerca de la obesidad? ¿Qué se sabe acerca del sedentarismo? Entre adolescentes de 15 y 20 años. Tengo que empezar a googlear, tengo que empezar a revisar, tengo que empezar a ver qué se conoce, qué se dijo al respecto de eso, para que mi investigación tenga verdaderamente un sentido. Porque si yo voy a investigar para decir lo mismo que otro dijo, no tiene relevancia, porque ya está dicho por otro. En cambio, si yo quisiera, por ejemplo, ¿en qué porcentaje? Pregunta, ¿no? ¿En qué porcentaje la efectividad de las vacunas COVID-19 o cuál es mejor, perdón, de vuelta, ¿cuál es el porcentaje de las vacunas COVID-19 que, colocadas en los humanos, aumentan la inmunidad?
Ahí está la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? Vacunas. ¿Cuántas vacunas hay para el marco teórico? ¿Cuántas vacunas hay? ¿Qué son las vacunas? ¿Qué es la inmunidad? ¿Cuáles son las vacunas que se crearon? ¿En qué tiempo? Es decir, todo lo que se sabe, todo lo que se conoce, todo eso va a formar parte de mi marco teórico. Por eso el investigador es una persona que lee mucho, que explora bibliografía permanentemente sobre lo que a él le interesa. Una vez que yo me empapé bien sobre el tema a través de la lectura de todo lo que se conoce, googleé, busqué en libros, anduve de acá para allá, leí los diarios, porque todo es información. Siempre tratamos de que sea una información de una fuente que obviamente sea fidedigna, es decir, buena. Un recorte científico, una página de una universidad, un libro editado por alguna editorial, ¿sí? Son cosas, son recursos bibliográficos que yo tengo que buscar, leer, para interiorizarme de lo que a mí me interesa. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, si yo estoy hablando de porcentaje, mi enfoque de la investigación, ¿cuál va a ser? Muy bien, cuantitativo, porque lo voy a expresar en términos estadísticos, en términos de porcentaje. Y voy a decir lo siguiente. A partir de las vacunas COVID-19 aplicadas en sus 2 dosis en toda la población, la inmunidad es de un 80%. ¿Qué hace que el riesgo de vida en las personas tienda a disminuir a un 5%? Riesgo de vida, como yo le decía, inmunidad, todo eso, lo que yo nombro, después me aparece definido en el marco teórico, para ver si lo que estoy diciendo como hipótesis es cierto o no. Una vez que tengo toda esa estructura armada, ahí recién me voy al campo. ¿Para qué? Para verificar si lo que yo digo es cierto o no. O para llorar al campito. Claro, exactamente. O porque a lo mejor yo leí que otros dicen otra cosa y yo digo 5% y otros dicen no. En realidad que te pongan las 2 dosis no aumenta la inmunidad y si te tenés que morir, te morís lo mismo. Bueno, voy a verificar si esa hipótesis que yo tengo es verdadera o no. Entonces, ese es el trabajo que hace todo investigador, toda persona que hace ciencia. ¿Ustedes van a hacer ciencia? Sí. ¿Los psicopedagogos? Sí. Miren, les quería contar algo que no sé si les conté, pero si no, bueno, les repito. Ustedes saben que hay un proyecto en la Cámara de Diputados para la regulación de la profesión del psicopedagogo. En este momento la provincia del Chaco está discutiendo ese proyecto en Cámara de Diputados, cuyo impulso fue dado por la diputada Nadia García Amud. La diputada, la que se tomaba todo ya en el carnaval de Corrientes y bueno, y con todas esas cuestiones, bueno, ella. Como por supuesto, ella es abogada,
y no tiene, con, perdón, la más pálida idea, voy a decir así, por no decir otra palabra, acerca del rol del psicopedagogo, que hizo, mandó la ley a que la hagan los universitarios. La mandó a la UNE. El anteproyecto de ley está en la UNE. Está siendo revisado por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo sé yo? Porque una profesora que es amiga nuestra, que es amiga mía, que trabaja en el departamento, me mandó: Marcelo, decime qué tenemos que agregar acá. ¿Qué les interesa a los de Ciencia de la Educación? A los de Ciencia de la Educación les interesa que no le saquen el cargo de asesor pedagógico. ¿Qué pasa? El cargo de asesor pedagógico en las escuelas secundarias, que existen en las escuelas secundarias, hace el trabajo que tiene que hacer un psicopedagogo en realidad. Y el asesor pedagógico no tiene absolutamente nada que ver con la psicopedagogía. Pero ¿qué pasa? Al sentirse amenazados con la figura del psicopedagogo, mandaron o pidieron a la diputada que les envíe el anteproyecto porque ellos lo quieren estudiar y ellos lo quieren reformular. Por supuesto, van a reformular para que sus egresados de Ciencias de la Educación tengan acceso al cargo de asesor pedagógico y que cumpla las funciones de psicopedagogo, que es otra función. Y el Estado, como no quiere pagar, entonces hay un debate terrible en este momento. Yo acá tengo el anteproyecto, después si lo quieren mirar yo se los paso para que ustedes lo lean. ¿Qué buscan entonces? Regular... Dale, pasamos, así copiamos los pasos y aprobamos tu materia. No, pero esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Le estoy contando para que vean de la importancia que tiene la psicopedagogía hoy. Porque con el tema de la pandemia, ya te doy la palabra, Ignacio, con el tema de la pandemia, digamos que la pandemia jugó a favor de su profesión, si se quiere. Vamos a ver el lado positivo. ¿Por qué a favor? Porque hay más estudiantes desvinculados de la escuela secundaria y primaria, ni hablar del jardín, porque las acciones que se llevan a cabo no sirven para volver a revincularlos. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Del trabajo no de un asesor pedagógico, que solamente el asesor pedagógico lo que hace es asesorar pedagógicamente al docente de cómo debería enseñarle a este grupo de estudiantes. Pero no se encarga de estudiar el sujeto del aprendizaje, que es función de ustedes. ¿Qué pasa? Si eso el Ministerio de Educación, una vez regulada la tarea del rol, la tarea del psicopedagogo, si una vez regulada es aceptada, en vez de designar asesores pedagógicos, van a tener que designar psicopedagogos. Y ahí es donde la universidad ve que pierde sus intereses. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a trabajar la gente que están formando? La universidad, lejos, pero lejos de cambiar la oferta, ¿eh? Toda su vida van a tener la misma oferta y se van a morir con eso. ¿Qué hacen entonces? Le buscan la vuelta para que sus egresados sigan teniendo inserción, sabiendo que hay instituciones que precisamente se dedican a la formación de psicopedagogía, de psicopedagogos, que ellos no la tienen. Ellos están hablando sobre un rol, sobre una función de un profesional que ellos no forman. Pero ante la posibilidad de que ese profesional que se forma en otro lado le saque el lugar a los docentes que forman ellos, es que ellos están modificando toda la ley.
¿Por qué? Por el auge y porque el siglo XXI, con el tema de la pandemia también, vino a poner sobre el tapete una de las profesiones que más se necesitan. Y todas las profesiones hoy, desde el lado de las humanísticas, no desde las ciencias exactas, desde las ciencias exactas, ¿quién está? La ingeniería, la matemática, la física, pero desde las humanísticas está la psicología y la psicopedagogía, como profesiones que se van a necesitar para el futuro. La universidad está enloquecida con ese tema. Sí, Ignacio. Sí, bueno, usted sabe que hecha la ley, también se puede después pedir o llamar a otro consenso para cambiarla o reformarla. Pero eso a nivel de educación lo que está hablando. Yo me enteré que en Buenos Aires las grandes empresas, sobre todo las privadas, están necesitando muchos psicopedagogos, psicopedagogas y de todos los niveles, no solo de niños para atender a la familia, sino también para atender a los grandes y sobre todo a los profesionales. O sea que dentro de nuestra profesión, por decir así, psicopedagogo, después vamos a tener que hacer, si vamos a hacer la licenciatura, pero también creo que va a tener que abrirse otro abanico de estudiar un poco, qué sé yo, mecánica, otro poco de ingeniería, otro poco de arquitectura, porque en todas las profesiones van a necesitar este tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Este intercambio de información, de ciencia, de conocimiento y de relación, por decir también así, entre profesionales, para ubicarlos en el tiempo y en el lugar que necesitan y no solo en el aprendizaje. Totalmente. Sí, se requieren otras profesiones, ni una duda. Por eso yo te decía, ni una duda que estamos, por ejemplo, carentes de ingenieros, carentes de arquitectos, carentes de físicos nucleares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene una orientación humanística. Y dentro de esa orientación humanística, que no tiene nada que ver con las otras disciplinas y con las otras profesiones, las que sobresalen hoy con el tema de la pandemia son la psicopedagogía y la psicología. ¿Qué pasa? La universidad siempre hace lo mismo. Hace, desde la reforma universitaria, en 1940, para acá, o 1918, no me acuerdo bien en este momento, siempre ha hecho lo mismo. Siempre ha hecho lo mismo. Siempre ha enseñado lo mismo, siempre de la misma forma, no cambia. De hecho, la universidad cuestiona a los niveles educativos, que los alumnos no ingresan preparados para poder, digamos, adquirir ese conocimiento. Ahora, nunca hicimos al revés el planteamiento. ¿No será que la universidad enseña mal? ¿No será que la universidad enseña para que pocos aprendan y pocos puedan? O sea, siempre fueron los niveles anteriores a la universidad los que no enseñan, los que enseñan mal, los que tienen malos docentes. Ahora, me hago la pregunta al revés. ¿No será que la universidad es la que enseña mal y que por eso todos los alumnos se van? ¿No será que la universidad invierte poco para poder atender a la masa de estudiantes que ingresan? Hay un montón de variables que podemos ver y podemos analizar. Pedagógicamente, ¿están formados los profesionales para enseñar? ¿Por qué un médico enseña anatomía en la Facultad de Medicina y no un profesor? ¿Por qué un médico enseña fisiología y no un profesor? Sin embargo, un médico podía enseñar al nivel secundario o al nivel terciario. Igual no tengo nada contra los médicos, sino hablo del médico por decir una profesión. Los contadores. ¿Por qué un contador puede ir a enseñar a un nivel secundario matemática?
Y no un profesor de matemática del secundario ir a enseñar matemática en la universidad. ¿Se plantearon muchas veces eso? ¿Por qué un contador puede enseñar en la escuela de comercio, no sé, contabilidad y álgebra? Entonces, la universidad puede todo y puede con todo. Pero cuando vos vas a cuestionar, es un sistema muy cerrado, muy selectivo, muy segregador, que no te da la posibilidad. No te da la posibilidad. Dicen que en las universidades se genera conocimiento. Bueno, perfecto, acepto, se genera conocimiento. En las instituciones también se genera, si vamos al caso. Porque hay experiencias nuevas, porque los actores son diferentes, porque las culturas institucionales son distintas. Entonces, ¿las instituciones son generadoras de conocimiento? Sí, también. Lo que pasa es que no adquieren la relevancia que adquieren en la universidad. Esa nomás es la diferencia. Pero bueno, así estamos hoy, país. Bueno, gente, se nos fue la hora. La verdad a mí me resultó enriquecedor todos los comentarios que hicieron ustedes, sus posicionamientos, su postura. Me sirve a mí como institución para hablar con los docentes, para organizar mejor otras cuestiones que tienen que ver con estrictamente vincular y pedagógico. Por favor, les pido, lean nuevamente toda la parte de metodología de investigación hasta acá. Yo ahora, no sé si ahora o mañana o pasado, yo ya les voy a dejar la primera actividad para empezar a construir el anteproyectito. ¿Sí? Y con ese anteproyecto ustedes me lo van a mandar, yo lo voy a mirar, yo se lo voy a devolver, le voy a poner, corregimos esto, ustedes corrigen y me lo mandan. Y así vamos a ir avanzando. Yo no le voy a poner calificación, yo no le voy a poner número. Yo sé que ustedes pueden, se pueden ayudar entre ustedes, me pueden consultar a mí las veces que quieran, estoy a su disposición. Les pido, sí, por favor, la lectura de los materiales. Y bueno, las preguntas que me quieran realizar. Yo estoy acá todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 22:30, a veces hasta 23. Así que me encuentran acá. Y, bueno, si por ahí les surge algún inconveniente con alguna otra disciplina, vengan también a consultarme. Vengan acá también a hablar conmigo. Arréglense. No, para nada. No, para nada. Vengan a hablar conmigo, o me llaman o me mandan mensaje y nos conectamos acá por mí. Y tratamos de ir solucionando los inconvenientes. Porque para eso estamos, porque si no, o sea, a mí no me vale de nada que ustedes se vayan todos enojados y que no vengan más. Acá la compañera me dijo, si no están, por algo será. Bueno, puede ser un llamado de atención para nosotros también. Algo mal estamos haciendo. O encaramos mal, aclaro también esto, para nosotros también es una experiencia nueva, ustedes son como yo le dije el año pasado, son nuestro caballito de batalla. Estamos experimentando con ustedes. Son los primeros egresados, van a ser nuestros primeros egresados. Es un llamado de atención, es cierto. Éramos 80 el año pasado, se fueron así, yendo de a uno. Tic, 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 se fueron yendo. Ahora me está pasando lo mismo con primer año. Fíjense, los que están ahora en primer año no entienden práctica psicopedagógica. No les pueden seguir el ritmo. Y ustedes aprobaron práctica, la mayoría aprobó práctica psicopedagógica. Yo estuve en la mesa. Profe, ¿necesitan una institución para hacer las prácticas? Mira, por normativa del ministerio tenemos
recién en tercer y cuarto año que ir a hacer las prácticas. O sea, primero y segundo solamente virtual. Tercero y cuarto recién. Lo que no sé, cómo vamos a hacer la parte clínica. Porque ahí, ahora acuérdese que el 19 se levanta todo. El 19 de septiembre se levanta todo. 100% de gente trabajando, 100% de estudiantes, 100% de prácticas. no sabía eso todavía, mirá vos. Sí. Bueno, no importa. Nuestra carrera va a seguir siendo virtual. A mí me encanta eso. Va a ser virtual. Eso desde ya. Ahora, vayan también pensando en lo siguiente. El año que viene ustedes van a hacer práctica ya. Van a tener que ir a alguna institución y aparte van a tener que hacer clínica. Nosotros estamos viendo a ver cómo vamos a hacer esa parte de clínica. Estamos tratando de conseguir una psicopedagoga nueva también. ¿Ustedes tienen práctica psicopedagógica todavía, no? No, todavía no. Claro, porque estamos buscando una psicopedagoga nueva. Buscamos una formada en la Universidad, creo, de Buenos Aires, que le dé práctica psicopedagógica. Entonces, las personas que nosotros buscamos, a ver, son docentes grosas, digamos. El año pasado a lo mejor estábamos todos los profesores acá en la escuela nomás. Lo de siempre, lo que nos vemos siempre todos los días. Vamos a comer un asado y nos encontramos siempre en la escuela, andamos dando vueltas y bueno. Este año aparecieron todas las nuevas. Y ya empezaron a ver, pero por supuesto, hay un periodo también de adaptación a este tipo de escuela. Eso no podemos perder de vista. Podemos tener mucho conocimiento, mucha academia, pero no tenemos que perder de vista que estamos en una escuela de gestión social. No podemos volver a reproducir métodos que son arcaicos y que son conocidos por todos nosotros. Porque si no lo pasamos nosotros, lo pasaron nuestros hijos. Entonces, bueno, eso también tenemos que dejarle claro. No quiero trabajar. Mucho gusto, que le vaya bien. Venga a la próxima. Si esto fuese por lista, como quieren los gremios, viene una, se sienta acá, yo tengo 198.000 de puntos en la provincia del Chaco, soy la primera. ¿Quién me va a decir algo? Así no me empieza. Se terminó la escuela de gestión social. Porque eso es lo que se cuestiona. Entonces ustedes me dirán, ¿pero entonces se tiene que destruir la carrera docente? No. Se tiene que volver a revisar la carrera docente, que es distinto, no destruirla. Pero bueno, este es un granito de arena que en una provincia que está tan politizada en este momento, donde hay gente como el señor impresentable de Karim Peche y el señor impresentable de Aradas, que dicen acá vamos a cerrar todo. Los nuevos, que pusieron su carita otra vez. Los nuevos, los innovadores, con un total desparpajo y la gente bien. Claro, porque los docentes, ¿qué quieren? Puntaje, lista de junta, lo de siempre, porque eso te da seguridad. No, y acá no tiene que haber nada seguro. Acá se terminó la seguridad. Acá tiene que haber una modificación tremenda del sistema. Pero bueno, si yo les contaría las ideas que tengo, vale, algunos de ustedes se agarrarían los pelos, pero bueno, es así. Entonces, pero yendo a esto, imagínense estos tipos si llegan a estar dentro de 2 años, 3 años en el poder. Ellos piensan que borran todo así de un plumazo y no se da cuenta de la marimba de juicios y de cosas al Estado que se le vienen. Para empezar, más todas las manifestaciones que puede llegar a existir. Claro. No va a haber calle vacía. No habrá calle vacía. Por favor, una verdadera vergüenza. Entonces, si estos proyectos están, y si esta nueva, como vos dijiste, Lorena, esta nueva forma de gestionar las instituciones están, es por algo.
es porque el modelo tradicional fracasó. Modelo tradicional que el director, el que tiene la última palabra, dice y todos agachan la cabeza y acatan y van para adelante. Eso terminó. Se terminó. Pero eso hay que hacerle entender a los docentes y a los directores. Miren, le voy a contar una incidencia. A Lorena y a mí se le va a gustar. Mañana tengo reunión para armar el curso de ascenso para los maestros de nivel inicial. ¿Quieren las preguntas? Mañana tengo reunión a las 8 de la mañana para diagramar el curso de ascenso para los maestros de nivel inicial. Para directores, creo. Vamos a ver si podemos hacer presencial. El tiempo para inscribir presencial. Sí. Por eso, vamos a ver si lo podemos hacer presencial. Voy a evaluarme a mí. Bueno, ni un problema. Ya veo que después. Ya veo que después. Bueno. Y así tenemos que hacer después. ¿Tenés confianza, profe? Sí, cómo que no. Por supuesto que sí. A todos les tengo confianza. Y el año que viene para el nivel primario. Vamos a ver si tenemos maestros. Seguramente debemos tener maestras acá en el grupo de nivel primario para los ascensos. Estamos ahí. Vamos a ver qué sale. Bueno, gente, ¿qué tienen ahora? ¿No tienen más nada? Sí, tenemos. Bueno, Psicología me pasé. del aprendizaje. Buenísimo. A full con Vygotsky, con Piaget y con Ausubel, ¿o no? Yo 0. Digamos con el profe Osuna. Bueno, no importa. Bueno, dale. Pónganle ficha. Y si algo no entienden, vengan acá, vengan con la bibliografía, vengan con algo. Y yo acá tenemos espacio, acá tenemos lugar. Podemos hacer una clase. Y si quieren venir, que presencial. vengan, faltó decir, ¿eh? Y si quieren, les presentaremos batalla. No. Vamos a ver si podemos empezar a hacer, si quieren por ahí algunos, hacer presencial. Que vengan. Bueno, gente, los dejo por el profesor Osuna me está preguntando acá qué pasa con los alumnos. Queremos recreo. Bueno, ya le digo acá, le pago. A la media le dijimos que nos conectamos. Recreo. Toca Bueno, el timbre. listo. Buen descanso. Buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, Ignacio. Chao, chao. Chao, chao, chao.